Jóvenes, buenos días. Uy, ¿qué pasó? Eh, Jóvenes, buenos días. Para ver si habían alguien resuelto este ejercicio. Es un ejemplo 5. Bueno, parece que nadie, ¿no? Entonces, Profesor, creo que yo lo tengo. ¿Podría presentar? a ver, señorita Paula. Ya, un segundo, por favor. Ya, profesor. Pero no estoy muy segura si está bien. Ya, eso es lo que pedían. Era una represa rectangular de 30 metros que soporta eh, una profundidad de agua de 25 metros. Entonces, esta es mi represa y agarré como un diferencial de la altura. Ya, Entonces, la presión sería ρGH, que el H en este caso sería I. Y el delta del área sería eh, del ancho, decían que era W, por el DDI, que es esta partecita de aquí. Entonces, el diferencial de fuerza sería la presión por el D de área, y queda que, o sea, integrando, queda, se integra de 0 a 25 porque el agua tiene una profundidad de 25. Y quedaría esto de aquí, 625 rho G por el ancho, el ancho sobre 2. claro. ¿Estaría bien? Porque encontré, creo también que se tomaba como altura un tercio del... Ya. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos que nos dicen, determine la fuerza horizontal total sobre la represa ejercida por el agua y la presión atmosférica, ¿no es cierto? Sí, Ajá. está bien la idea. Sí, sí. Ya. Hay, Pero la presión atmosférica iría hacia abajo, ¿también influye? claro, es horizontal, ¿no? ¿Por qué? Por el principio de Pascal, ¿no es cierto? Ah, no, pero la presión atmosférica es vertical. Claro, pero ya lo que tú vas a ver es, contabilizas presión, ¿no es cierto? Claro, entonces no va la presión atmosférica, solo la... Claro, de ahí ya tomas la fuerza, ¿no es cierto? Ya, ya. ¿Sí? Porque presión es fuerza sobre área, entonces, eh, y eso es lo que vas a ver, la presión en un punto determinado, ¿no? En todos los puntos, pues, de la profundidad de esa represa, ¿no? Ahí hay un eje Y, por decir, ¿no? Vertical. Y ese principio dice, pues, que esa fuerza está en función, pues, a la altura, en este caso, ¿no? Al volumen de agua que tenga. Ajá. ¿Sí? Y en el otro lado de la represa está, se supone, el aire, ¿no? Está el ambiente. Y hay dos fuerzas. Entonces, se forma
en la dirección del eje X de acuerdo al gráfico. Una que es de derecha a izquierda, que tendría que ser la presión del aire, y de izquierda hacia derecha la presión del agua. Entonces, dentro de eso debe haber una diferencia. Entonces la presión atmosférica vendría de derecha a izquierda, contraria a la presión del agua. Claro, o sea, la fuerza estamos refiriendo. Ya, profe. ¿Sí? A ver, pero en la idea que está dando está muy bien, ¿no? Hay una fuerza. Ahí justo había esta presión, ¿no es cierto? Presión diferencial de área. ¿Sí? Y claro, solamente has hecho la fuerza, pero todavía falta la presión atmosférica ahí, ¿no? Sí, es que pensé que como iba hacia abajo ya no se tomaba porque era una fuerza horizontal. Claro, incluso en la parte superior, como esa represa está abierta, tendrías que agregarle la presión atmosférica. Pero en cierta parte has hecho, pues, a una cierta altura, ¿no? Se ha ido variando en función a la altura. Ese diferencial de Y es lo que dice la altura, ¿no? Sí. Ujú. Pero la idea está bien, ¿no? O sea, entonces ahí varía Y desde 0 hasta H mayúscula, ¿no? Porque esa es toda la altura. Sí, está bien. A ver unos 5 minutos más y traten de revisar ese ejercicio. Mejor dicho, se llama inmiscuirse, involucrarse en el ejercicio, ¿no? Porque para que no sea dictado, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Es un ejercicio clásico también.
Bueno, jóvenes, entonces vamos a darles ideas básicas de este ejercicio. A ver. Primero, aquí en esta represa nos dicen que tiene una altura h, ¿no? H mayúscula, ¿no? Y la represa tiene un ancho, acá con la letra W. Incluso, entonces, vamos a tener, si tenemos ancho, tenemos por este diferencial de altura, vamos a poner pues un diferencial de área, ¿no es cierto? Bueno, entonces hacemos un esquema rápido. Creo que aprovechamos, sí, esto. Y vemos con más detalle de perfil, ¿no? Entonces, suponiendo, pues, ¿no? Que tengo un ángulo, que este sea un ángulo determinado, ¿no? Solo para efectos de cálculo, ¿ok? Ángulo teta, sea esta partecita. En la presión atmosférica por este lado, tiene que ser perpendicular a la superficie. Ahí tenemos una presión. ¿Correcto? Pero en términos generales va a existir una fuerza, ¿no? ¿Sí? También podemos contabilizar como un diferencial de fuerza, le llamamos así, ¿no? Y por el otro lado, en este caso va a ser paralela, ¿no? La fuerza. Sí, eso es lo que va a sufrir todo ese agua, toda esa represa, ¿no? Toda esta parte de aquí es líquido, sobre el azul, bueno, es esta parte, la de perfil, creo que es entendible. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar, pues, que a una profundidad determinada, como mencionaba, esa profundidad, yo puedo decir, pues, qué presión tiene, ¿no? Entonces, ahí la presión va a ser simplemente, ¿sí? Presión atmosférica más la presión por profundidad, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. Presión por profundidad sería Rho por G. Podríamos poner, ¿no? Si analizamos por H, ¿no? Sí, a esta pequeña altura. ¿Sí? Pero también podemos decir, pues, como por H, ¿no? Está bien hasta ahí. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, presión también es, ¿no? Diferencial de fuerza entre diferencial de área, ¿no es cierto? En nuestro problema, diferencial de fuerza lo podemos mantener ahí, ¿sí? Y esta franquita que está acá de color rojo, va a haber un diferencial de área. Ese diferencial de área va a ser igual, pues, a el ancho de la presa, ¿no? Por ese diferencial de altura, ¿no? Eso es. Esta franja roja, listo. Ahí tenemos, entonces, eso también es presión. Si a esto llamamos 1, reemplazamos ahí en 1, decimos ahora sí, ese diferencial de fuerza va a ser igual a presión atmosférica más ρ G, pero ya no H, sino cualquier altura, ¿correcto? Cualquier altura y diferencial de Y. Bueno, de aquí, ¿qué corresponde? Simplemente, pues, integrar todo eso. ¿Cuál va a ser los límites de integración? Entre 0 y H, de acuerdo al gráfico, ¿no? Toda la altura, ¿no? Porque lo único que se integra ahí es H. Entonces empezamos más G
Entonces, de aquí hasta H mayor. Listo. Eso es lo que hacemos integrando, entonces, ¿no? Porque acá no se ve bien esta letra. Presión atmosférica. Integrando todo esto, debe dar un valor de este tipo, ¿no? A ver, yo lo voy a colocar nada más. Ustedes revisen, ¿no? Si algo no está correcto, ¿no? Y este es, falta la densidad W por H cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y a esto le llamamos ecuación 1. Listo, ya encontramos entonces, ahora ¿por qué estoy tomando esta fuerza, ¿no? Y en ese sector, principio de Pascal dice, ¿no? La presión es en todos los puntos, ¿no es cierto? En todos los puntos. Entonces quiere decir que está por aquí, presiona para acá, presiona para aquí, presiona. O sea, la fuerza es la misma. ¿Okay? Y yo elijo pues una que sea perpendicular a ese lado de la presa, ¿no? O sea, en forma perpendicular a la altura, al área de la altura, no sé cómo le pueden llamar. ¿Sí? Ahora surge el problema de esta parte de aquí, de esta fuerza que va a ser la presión atmosférica que va a existir. Hacemos lo mismo por ahí, pues lo único que va a existir aquí es presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, de aquí descomponemos esa fuerza. Ahí está, descomponemos. Lo que nos interesa es encontrar el ángulo, si este es, a ver, complemento de 90, este debe ser perpendicular, y este también va a ser teta. Entonces, una componente va a ser esta de aquí, de esa fuerza, y esa fuerza va a ser simplemente F, o ese diferencial de F, ¿no? Por coseno de teta, ¿no? Este es prima, por si acaso. Listo, ya tenemos ahí la otra fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos poner aquí, calculando la fuerza ejercida por el aire. O sea, la presión atmosférica, ¿no es cierto? Ese es en concreto, ¿no? Ahora, ¿por qué tomamos la dirección del eje X? Dirección horizontal, ¿no? ¿Sí? Dirección horizontal, vamos a poner acá. Listo. Dirección horizontal. Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, pues colocamos esa diferencial de esa fuerza, y, pues, prima, para notar que es en el eje X, ¿no? Sería coseno de θ. Correcto, ¿no? Y esa fuerza eh, esta fuerza prima es equivalente a decir, pues, la presión atmosférica por diferencial de área, ¿cierto?
¿Y eso a qué es? Presión atmosférica. Nuevamente surge este W por diferencial. ¿Correcto? ¿De quién? De un ds. ¿Ok? Pero ese ds ¿a qué es? Esto ya sabemos que es diferencial de área, ¿no? Entonces, de todo el área, ¿no? Y todo eso podemos suponer que es, está mal aquí, esa es presión, el ds coseno de θ. Ahora sí, todo esto va a ser la misma altura de y, ¿correcto? Hasta ahí. Entonces, todo eso, ¿cómo va a quedar? Presión atmosférica W por dB. Y bueno, lo único que queda es nuevamente integrar, ¿no? Y al integrar, bueno, vamos al otro. Entonces, integrando 0H, presión atmosférica. ¿Y eso cuánto va a dar? Simplemente W por H. Ese es todo. A esto le llamamos número 2. De 1 y 2, pues ya ustedes claramente se ven, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La fuerza que va a resultar simplemente va a ser F menos Fx, ¿cierto? Y se acabó. Y eso, presión atmosférica menos un medio, ¿no? Por la gravedad, la altura al cuadrado, ¿sí? Menos W por H. ¿Y eso cuánto sale? No, este es más. Esto sale menos. Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, no hay nada más relevante, ¿sí? En ese ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, chat, no hay nada. No hay nada. Ok. Bueno, eso es por este ejercicio. Los demás ejercicios son del Cierce-Maski, ¿no? Son típicos, entonces ustedes lo van resolviendo, ¿no? Sí, el 7, a ver si tratan de resolverlo, ¿no? En una centrifuga se hace girar una cámara llena de líquido con una alta velocidad angular W alrededor de un eje fijo. La densidad del fluido es uniforme. El lado abierto de la cámara está a una distancia R sub 0 del eje fijo. La capa tiene un área de sección transversal A y de longitud L.
la cámara gira lo suficientemente rápido como para ignorar el efecto de la gravedad. Determine la presión del fluido en función de la distancia R del eje fijo, ¿no? A ver, también entra presión ahí. Entonces el esquema de este ejercicio, vamos a hacerlo y ustedes lo completan, ¿no? Entonces van a tener, pues, dice, una centrifugadora lleno, ¿no?, de un líquido. Pongan que tengan una tubería. Así, un tubo. ¿Okay? Y aquí existe un eje, ¿correcto? Un eje sobre el cual lo van a... Este es un eje. Y esto va a empezar a girar. ¿Sí? Con velocidad angular. ¿Ok? Como empieza a girar, entonces, ¿qué va a suceder con el líquido acá? ¿Sí? De hecho, que vamos a considerar, pues, una posición radial, ¿no? Porque va a girar, ¿no? Una posición radial del líquido, ¿no? Puede ser así, ¿no? Radial. ¿Sí? Y el líquido que se encuentre dentro, ¿sí?, que se encuentre, ¿qué va a sufrir, no? Va a sufrir una variación de presión. Para eso también dice que no debe considerarse la gravedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, el efecto de gravedad está anulado, nos dan la longitud, el área transversal, ¿sí?, la densidad a una distancia, pero el lado abierto está a una distancia R sub 0, ¿sí? Entonces, aquí también tiene que considerar, pues, que todo esto está abierto, o sea, a una distancia R sub 0, es este. O sea, esa parte está el tubo, ¿no? Y empieza a girar. ¿Qué va a pasar con el fluido? Determine la presión del fluido en función de la distancia R desde el eje fijo, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿Cómo va a variar la presión en función de la distancia R? ¿Correcto? Porque va a variar, ¿no? Entonces se supone, pues, va a haber una fuerza ahí, ¿no? Radial. Y esa hace que se presione el fluido, pero va a estar en función a qué posición, o sea, en función a R, ¿no? Eso es lo que pide. Bueno, ustedes, a ver, hagan el esquema, ¿no? Realicen el esquema, lo dejo ahí propuesto, más o menos lo he explicado. No sé si tengan alguna pregunta más sobre ese ejercicio. La idea está dada, ¿no? Bueno, es revisar simplemente cuál es la relación, pues, de la aceleración, ¿no?, y la velocidad angular, ¿no? Sí, porque la aceleración necesariamente tiene que haber fuerza, ¿no? Entonces, revisar, ¿no? Entonces tomarán, pues, una posición aquí, otra posición, ¿sí? Cómo va variando la presión, ¿no? Aquí ponen, pues, que sea R, y aquí será R más un diferencial de R, ¿no? Cómo va a ir sucediendo. Bueno, lo dejo propuesto, ¿ok? Inténtenlo hacer.
Los demás son de aplicativos, ¿no? No, acá no hay mucho el número 6 por eso, ¿no? Bueno, entonces, adicionalmente vamos a dejar ejercicios sobre hidrostática, que ese es el tema que se ha terminado, y luego vamos a hacer esta parte de hidrodinámica, ¿sí? Entonces, vamos a dar una explicación sobre este tema. Bueno, en este caso, ¿no? Me he equivocado el tamaño de pantalla. Eh, Hidrodinámica, entonces, ¿no? Si antes era hidrostática, hidrodinámica. Sí, ahora sí el fluido en movimiento, ¿no? Vamos a ver tensión superficial, viscosidad, capilaridad, fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. Entonces, dentro de la tensión superficial, eh, vamos a ver, pues, cómo las partículas en un líquido, ojo, estamos en los líquidos, ¿no? Tienden a reducir su área de superficial, ¿no? Que en este caso interactúa con el medio ambiente, con el aire, como digo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Va a haber tensión, ¿no? Viscosidad, resistencia de los líquidos a fluir. ¿Cuál es ese problema? ¿No? ¿A qué se debe? Capilaridad es un fenómeno que se da en tubos países estrechos, ¿no? Tubos con dimensiones de radio bien pequeñas, se llaman capilares incluso, y toma el nombre de capilaridad. Y adicional a eso, y a viscosidad, es que van a ser fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Entonces, distinguir ahí qué pasa con las fuerzas entre moléculas de líquidos o, en el otro caso, entre las moléculas líquidas y otra sustancia, ¿no? Sí, entonces vamos a distinguir aquí esos dos tipos de fuerzas, ¿no? Y bueno, esta es la figura más clásica, creo, de tensión superficial, ¿no? Ahí vemos una arañita caminando sobre la superficie de un líquido, ¿no? Se han realizado muchos experimentos sobre esto. Eh, También se hace el experimento del clip colocado en la superficie de un líquido o la aguja, ¿no? Me imagino que eso lo tomarán en el laboratorio. Hay una forma de medir la tensión superficial. No lo voy a tomar yo. Entonces, lo que acá nos interesa es qué está pasando con las moléculas, por qué eh, no se hunde, no se sumerge la arañita, ¿no? Entonces debe haber algo especial, ¿okay? Muy aparte, pues, de qué sustancia tengan en los pies, la forma de la sustancia de los pies de la arañita, ¿no? Muy aparte de eso, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Entonces acá tenemos un bicho, ¿no? Zancudo, que también tiene esa experiencia, ¿sí? Y aquí vemos pues cómo es a nivel molecular, ¿sí? O vamos más próximo también es a nivel atómico, ¿no? Normalmente se toma esto a nivel molecular porque más actúan los líquidos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta una que está en la profundidad, una molécula que está en la profundidad del líquido y no está en la superficie, no está a este nivel, entonces aquí van a experimentar fuerzas que
entre moléculas, ¿correcto? Entre moléculas, ¿correcto? Entonces, si hay interacción entre ellas, hay fuerzas, ¿no?, que los mantiene unidos. Nosotros sabemos que esas fuerzas son débiles, por eso es que adoptan la forma de un recipiente que los contiene, ¿no? Entonces, las moléculas están ahí, ¿correcto? Bueno, las que están en el fondo, lo que sucede es pues que haciendo pues, ¿no?, sumando todas las fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, por lo tanto se consideran como que están en equilibrio, ¿no?, un reposo relativo ahí, ¿correcto? Y eso no sucede lo mismo en la superficie, ¿sí? Las moléculas que se encuentran en la superficie. Ahí está gráficamente expresado cómo son las moléculas en la superficie. Hay fuerzas, ¿no?, que los mantienen, ¿sí?, el mismo esquema, pero aquí se descompensa, ¿correcto? Esa descompensación lo que hace es tiende a las moléculas a adherirse a las demás. Todas las que están en la superficie tienden a, como quien dice, ingresar más. Se incrementa estas fuerzas, ¿no? Por lo tanto, toda la superficie se hace más fuerte, ¿sí?, porque tiene que compensar las fuerzas que no existen moléculas aquí. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces acá hay una fuerza resultante que trata de reducir, ¿no?, y estas fuerzas de aquí se hacen mayores, pues, ¿no?, porque tratan de reducir. Y esa es la función por la que, ¿no?, los líquidos, perdón, este bicho no logra hundirse, o cualquier objeto, ¿no? Ese es el principal problema. Ahora, yo podría colocar una sustancia para romper esa fuerza, que ingresen, ¿no?, por decir, este caso, que el bicho se hunda. Puede hacer, ¿por qué? Porque en las superficies sucede eso, ¿no? Se puede hacer. Entonces puedo utilizar los otros solventes, por decir, ¿no?, que hace que se rompa la superficie, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por decir, eh, el jabón, ¿no?, pues, llámele jabón líquido, los detergentes, que cumplen esa función, ¿no?, romper esas superficies. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esa es la razón, ¿no? Solamente fuerzas, entonces, ¿qué es lo que sucede con las fuerzas internas y las fuerzas, perdón, las moléculas con sus fuerzas internas y las superficiales, ¿no? Esa descompensación, por eso surge, ¿no? Hay una fuerza total mayor, ¿no? Ese efecto. Entonces, la tensión superficial entonces se debe a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. Y ahí también, ¿no?, como hemos visto, pues, la de superficie, hay una fuerza que los lleva hacia la parte interna. Y eso es lo mismo que sucede con las gotas de lluvia, como dice acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, como son pequeñas porciones de agua, toda la de superficie tratan de agruparse. Y la forma más estable que existe, pues, son esferitas, ¿no? ¿Sí? Por eso dice que son formas esféricas, ¿correcto? Sí, bueno, aquí esto es del mismo Cierce-Másquez. Entonces ahí hay una fuerza, ¿no?, que dice que se resiste a que sean estiradas, ¿no? Bueno, acá existe una fuerza de atracción, ¿no? Es una explicación que hace el Cierce-Másquez. Y aquí en la animación, bueno, esta es una cámara de alta velocidad desde un artículo, el video es pequeño, un artículo, y ahí se ve, pues, no tanto la colisión, sino es cómo llega la gotita, ¿no?, que sí tiene forma esférica. ¿Sí? Es una gotita, lo que interesa ahí es la forma de la gota de agua, ¿no?, cómo llega. Que después que colisiona, no, claro. Entonces las gotitas son esféricas, ¿no? ¿Sí?
Bueno, aquí está cómo se mide, ¿no? La tensión superficial, pero esto no es como lo que en el experimento que van a realizar ustedes, supongo, ¿no? Eh, bueno, entonces, miren, la tensión se define la fuerza por unidad de longitud, L, que actúa en forma perpendicular a cualquier línea de corte en la superficie de un líquido, tendiendo a cerrarla, ¿no? Este es el símbolo, tensión superficial, entonces fuerza por unidad de longitud. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cómo actúa esto, no? Todo esto, lo que hago es lo sumerjo en un líquido. Y luego, que está en el líquido, esto que es movible, ese aparatito, lo trato de alejar. ¿Correcto? Y pues esto tengo que contabilizar la sensibilidad, ¿no? Con un dinamómetro. Normalmente, pues ahora ya son especiales, ¿no? Sensible, y lo empiezo a retirar. Aquí se va a formar una película, ¿sí? Y contabilizo en qué momento, o sea, cuánto es la fuerza cuando logra romperse, ¿no? Y ahí mido la tensión superficial, ¿sí? Pero al considerar esto, tengo que considerar esta opción, que también me imagino que ustedes lo tienen que considerar, ¿no? Aquí hay dos superficies, ¿ok? Dos superficies. Entonces aquí está la fuerza, es la fuerza del alambre, este es el alambre en forma transversal y ese es el líquido, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues, observando esta relación, vemos que hay dos longitudes, ¿no es cierto? Dos longitudes, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Entonces aquí se suman que hay dos longitudes, ¿sí? Es como, o sea, dos capitas, ¿no? Dos capas, ¿no? Porque este es fino, ¿no? Aquí hay una superficie de líquido y aquí hay otra superficie de líquido. Por eso se toman dos longitudes, ¿okay? Son las que hacen contacto, ¿no? Fuerza por longitud, ¿sí? Entonces el aparato de alambre formado que sostiene una película de líquido para medir la tensión superficial, ahora sí va a ser, para este caso, igual fuerza sobre 2 veces L, ¿no? Esa es la forma experimental que se hace pues, para medir la tensión superficial, ¿no? El otro es, también está en el texto, ¿no? Insecto que camina sobre el agua. Bueno, este es un ejemplo. Dice, la base de la pata de un insecto es esférica aproximadamente, ¿no? Se compara. Con un radio nos dan acá, bueno, acá queda falta el signo menos, ¿no? ¿Ya? La masa es soportada en partes iguales por las 6 Estima el ángulo alfa para que un insecto sobre la superficie del agua, supongo que la temperatura del agua es 20 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, aquí está suponiendo que aquí es teta y aquí es alfa, ¿no? Bueno, pero el esquema es este, ¿no? Ahí está el peso, supuestamente, del insecto, ¿no? Y ahí están las fuerzas de tensión, ¿no? Suponiendo que es una pata esférica. Se pide calcular este ángulo, ¿no? Y ahí claramente se observa pues que la tensión superficial son 2 veces dos contactos. Surfactantes son sustancias que reducen la tensión superficial de un líquido, ¿no? Entonces, bueno, acá explica pues la acción de los detergentes, ¿no? Bueno, nuevamente las fuerzas internas entre las moléculas, ¿sí? Y la que existe acá, ¿no? Entonces acá la tensión es mucho mayor, ¿sí? Se llama tensión superficial, el surfactante, ¿no? Otra sustancia química ingresa, rompen los enlaces, ¿no?
Bueno, esa es la función que tienen los detergentes, por decir, cuando uno pues limpia ropa, lava ropa o, o cualquiera, ¿no? Eso es lo que sucede. El otro fenómeno es capilaridad. Es la tendencia, dice, de un líquido a ascender o descender por un tubo de diámetro pequeño, sí, muy pequeño, ¿no? Con respecto al nivel de líquido que se le rodea. Bueno, en esta animación se puede observar, ¿no? ¿Sí? Cómo está subiendo, ¿no? El líquido, ¿no? De la superficie, lo ingresado el tubo, claro, abierto por uno de los extremos, ¿no? Inferior, esta es la superficie, y aquí se forma una especie de una concavidad de una fracción esférica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es como una pelota, como una esfera, ¿no? ¿Sí? Pero es una sola parte, ¿no? Eso es. Ojo, en sólido, ¿no? O sea, sólido, ¿no? Una esfera completa. No, no es un arco, sino es una esfera. Entonces es lo que sucede, ¿no? Es ese fenómeno que se presenta, pero los tubos tienen que ser pequeñísimos, ¿no? Delgaditos. Donde también se observa eso, pues entonces, muy aparte de todos los fenómenos que tenga, por decir un árbol, eh, en cierta forma hay líquido que de sus raíces suben, ¿no? a posiciones bien elevadas, ¿no? 10 metros, 5 metros, 8 metros, o las plantas, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Tenemos esa opción de que eh, capilares sanguíneos tengamos pues bien pequeñísimos, ¿no? Que no son a veces visibles, ¿no? Dentro de los seres vivos o nosotros mismos, ¿no? También tienen ese problema, ¿okay? De subir, ¿no? ¿Okay? Muy aparte que en nuestro caso a veces hay funciones de presión, ¿no? Bueno, aquí está ahí un corte a nivel molecular, cómo es este problema de capilaridad, ¿no? Entonces aquí vemos pues, supongamos que ese capilar sea de un material que nosotros conocemos, ¿no? Óxido de silicio o vidrio, ¿no? Ahí está. Entonces, y ese es un líquido cualquiera, ¿ok? Ahí vemos las moléculas que están en forma interna en el líquido, ¿sí? Ya sabemos cómo están unidos, hay fuerzas que los mantienen unidos, ¿sí? Y bueno, pues, ¿no? Y también, pues, en esta superficie se presenta ese problema de la tensión, pero a dimensiones pequeñas no es muy relevante, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que sí va a haber, ¿no? Es también el peso del agua en esta columna, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que va a limitar, si no tuviera pesos, te subiría, ¿no es cierto? Subiría. Entonces limita que también siga subiendo en ese problema. Pero ¿por qué sube, no? Entonces aquí va a haber fuerzas que se van a estar entre las moléculas del líquido y del material que está constituido, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se observa, ¿correcto? Entonces aquí tenemos en la leyenda, dice, fuerzas de cohesión. Entonces las moléculas de líquido, esa fuerza que los mantiene unidas se van a llamar fuerzas de cohesión, incluso del agua, ¿no? Poniendo. ¿Qué más? Las fuerzas de cohesión de agua, pero en la superficie, ¿no? Color negro. ¿Okay? Ahí está, color negro. Mientras que estas de color marrón, fuerzas de adhesión agua, pared, capilar. Entonces, estas de acá se llaman fuerzas de adhesión, ¿correcto? Y cohesión son las que son de la misma molécula, ¿no? Entre ellas, molécula y la molécula del material que está hecho el capilar son diferentes moléculas, se llaman adhesión,
¿correcto? Necesitan moléculas de agua. Entonces, cohesión son de igual molécula, ¿no? Ahí están los dibujitos animados, ¿no? Cohesión y adhesión cuando son de diferentes, ¿no? Es diferentes tipos de moléculas, ¿no? Entonces esto nos grafica pues cómo funciona la capilaridad, ¿no? Ahora, claro, ustedes pueden estudiar esto, ya eso depende, yo no sé, tal vez lo que estén más cerca son de biotecnología, ¿no? ¿No? ¿Cómo es esta fuerza? ¿Cierto? ¿Qué tipo de fuerzas hay? Depende no solo del agua, sino agua, sangre, no sé. Depende de la composición, pues pueden hacer eso. Entonces esa es la forma en que se observa la capilaridad. Bueno, aquí pues fuerzas de cohesión se refiere a la interacción entre moléculas del mismo tipo, ¿no? Ahí está bien claro. Y fuerzas de adhesión, interacción entre moléculas de tipos diferentes, ¿no? Y ahí está nuevamente recordándonos. Pero también existe pues que entre las fuerzas de cohesión, por decir agua y el material, sucedan que tengan este tipo de que el agua asciende, ¿no? Por el tubito, ¿correcto? Y forma un cierto ángulo, ¿correcto? Acá hay un ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces va a depender qué líquido es, ¿no? En caso de agua, y, y pues vemos que el capilar, o sea, el tubito esté hecho de óxido de silicio, que es vidrio, ¿no? Puede ser que las fuerzas de adhesión eh, produzcan que suba el nivel, ¿no? Suba su nivel, ¿no? En el otro caso, el mercurio, que también es líquido, en vez de subir, las fuerzas de adhesión eh, parezca que están no subiendo, sino están descendiendo, ¿cierto? Descendiendo, ¿no? Eso se puede ver, ¿no? Y miren aquí el tipo de ángulo, ¿no? Es mayor a 90 grados, el agua es menor a 90 grados. Bueno, aquí ya se ve, ¿no? Mucho más claro, ¿sí? Cómo es en el tubo, el agua en un tubo de vidrio, cómo ha subido, ¿no? En cambio, en el tubo de vidrio, en mercurio, ¿no? Ha descendido su nivel, ¿no? Desciende. Entonces, depende entonces qué líquido sea, ¿no? No necesariamente, pues, todo va a hacer que suba el nivel, que no sé, en caso del mercurio, por decir, desciende, ¿no? ¿No podrá ser la densidad? No lo sé, ¿no? ¿No? Bueno, hay parámetros, ¿no? Uno de ellos es la densidad, ¿no? La densidad del mercurio es bien alta en comparación del agua. Ahora vamos a ver viscosidad, que también se da en los fluidos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nos impide, pues, eh, desplazarnos, ¿no? Desplazarnos. Por ejemplo, por decir, ahí estamos colocando un águila que trata de volar y las moléculas, que es un fluido, impiden, ¿no? Que surja, eh, se desplace libremente, ¿no? Y a ese hecho se llama viscosidad, ¿sí? Viscosidad. Eso mismo sucede pues en el agua, ¿no? Ahí tenemos un pez, entonces va a impedir que el pez avance, ¿no? Y aquí vemos lo que se llama esfuerzo cortante, ¿okay? Que se experimenta. Creo que ya lo vimos eso en la primera clase, ¿no? Cuando hicimos, ¿no? Fuerzas elásticas. Sí, acá hay una de ellas es esfuerzo cortante. Y si esa fuerza es, perdón, sí, con tau es igual a la fuerza sobre el área, ¿no?
O sea, en unidades muy parecido a la presión, ¿no es cierto? Pero acá le vamos a llamar, pues, entonces esfuerzo cortante, ¿no? ¿Sí? Y ese tau, pues, va a estar relacionado a lo siguiente, ¿no? Se llaman fluidos newtonianos. ¿Okay? Y ese tau es directamente a estas relaciones, ¿no? Variación del volumen eh, en función, ¿no?, a su desplazamiento, ¿ok? ¿Sí? Y acá, como es directamente, acá hay un término, ¿no? Ese es N. Vamos a ver cuál es el nombre de ese, ¿no? ¿Sí? Ahí está, viscosidad. Entonces ahí es. Está. ¿Sí? Sí, esa era la profundidad. La razón entre el esfuerzo y la deformación en fluido se llama coeficiente del fluido. Entonces, entre el esfuerzo y la deformación del fluido, ¿no? Este es el esfuerzo y esta es la deformación del fluido. Entonces, acá lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Estos son capaces de... Imagínense que las moléculas todas estén alineadas, ¿no? Forman como una línea, ¿sí? Así, ¿sí? Todas son ordenadas las moléculas, ¿correcto? Y bueno, pues están dentro de un... Bueno, primero tenemos que decir pues que no tengamos pues un cubo, ¿no? Un cubo de una cubeta de algún líquido, suponiendo, ¿ok? Así. ¿Okay? Entonces supongan que las moléculas están así todas ordenadas, ¿no? ¿Sí? Son láminas, se le llama, láminas, ¿sí?, ordenadas, ¿correcto? Unas que están en la superficie y otras así, ¿no? Como ejemplo, ¿correcto? Entonces, tiene un comportamiento laminar, ¿sí? Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, esta sería una lámina, otra, y así, sucesivamente, ¿no? Comportamiento laminar. Ese es el estudio más simple que se hace, ¿no? O sea, acuérdense, en algún momento vamos a ver cómo eso se van a desordenar, ¿no? Entonces, para empezar, eh, se estudia eso, ¿no? Así en forma laminar, ¿ok? Entonces yo, como va a estar en un tubo cerrado para nuestro caso, ¿sí? Acá tenemos otra parte está cerrado, ¿correcto? Tiene dos bases. Entonces lo que voy a hacer es yo, las bases, la, la tapa, ¿no?, superior o la base superior, ¿sí?, le doy una fuerza, ¿correcto? Le voy a dar una fuerza, por decir, hacia la derecha. Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Se le ha dado una fuerza y lo que ha hecho es que las láminas de fluido se van deformando, ¿no? Las que están más cerca, miren, es mayor y así, ¿no? Las del fondo cada vez es menor, ¿sí? Entonces yo le estoy dando una fuerza horizontal, miren, y el área cómo está, ¿no? Si tuviera un área, sea, el área tuviera su vector asociado, sería perpendicular, ¿no? Okay. Y esto es pues como que el espesor del recipiente que lo contiene, ¿no?, va variando. Entonces hay un diferencial de uno de esos pequeños. Entonces fuerza por área, ya vemos que es esfuerzo de deformación, ¿correcto? A eso se llama. ¿Ok? ¿Sí? Entonces este gradiente, ¿sí?, porque todo el volumen lo estoy deformando, es simplemente su velocidad, ¿no? Llegamos así como su velocidad, ¿no? ¿Sí?
y vamos a obtener este número, ¿ok? El número de Reynolds, a ver, ¿sí? Claro, es el índice de viscosidad, se llama, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos, ¿no? Creo que me faltó una figura acá. Unidades de viscosidad en el sistema internacional, entonces es Newton por segundo por metro cuadrado, ¿no? Y a eso que se llama Poise, ¿no? Poise, ¿qué va a ser entonces? Newton sobre metro es Pascal y multiplicado por segundo, ¿no? Entonces ahí también hay la equivalencia. Un Poise es a 0.1 Pascal por segundo. Y ahí tenemos pues la viscosidad de una selección de fluidos, ¿no? Ahí tenemos la glicerina, aceites de diferente tipo, la sangre, el agua a diferente temperatura. ¿Cómo varía? Entonces el agua disminuye, ¿no? Su viscosidad cuando es más caliente. Y así, ¿no? Claro, la glicerina sabemos que es altamente densa en función a eso. Entonces su viscosidad está ahí. A ver, los aceites, ¿no? ¿Cómo están? ¿Sí? También su viscosidad entonces disminuye, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna curiosidad sobre este tema de, hasta ahora que hemos visto, pues, capilaridad, viscosidad y tensión superficial. Son tres temas muy próximos, ¿no? No veo, nadie escribe nada. ¿Okay? Y bueno, aquí a lo que se logra es, de seguro en el laboratorio van a encontrar con el número de Reynolds. Eh, la viscosidad se debe a la fuerza de fricción interna que se desarrolla entre las diferentes capas de los fluidos, a medida que se obliga a moverse unas con relación a otras, ¿no? En este caso es un tubo, ¿no? Y ahí está cómo están las fuerzas, ¿no? Cómo se mueve. Entonces acá la velocidad, quien más rápido se mueve, es las que están en la parte central, ¿okay? Y las que están pegadas al fluido, pues hay fuerzas de adhesión, ¿no? Que los mantienen. ¿Quién se desplaza más? Las que están en la parte central de un tubo, ¿no? Unas con relación a otras, ¿no? La transición del flujo estacionario a flujo turbulento se puede determinar a través de la velocidad crítica. Entonces vamos a ver qué es flujo turbulento. Bueno, normalmente pues pensaremos que, ¿no? Si tengan una molécula, por decirlo, ¿no? De agua, esta se va a desplazar así en forma línea, en una línea, ¿correcto? ¿Sí? Esa va a ser su trayectoria de una molécula. Claro, adelante o atrás va a venir otras moléculas, pero una sola, ¿no? Eso es. O sea, ese es el desplazamiento que va normal a tener una molécula. Pero ¿qué pasa si esta se desvía de esa trayectoria? Otra que se desvía por la otra, ¿no? Entonces ya hay colisión entre ellas, ¿no? ¿Sí? Incluso otra se obliga a hacer este tipo de movimiento, ¿no? Que se sale de su línea de comportamiento laminar. Entonces, esos comportamientos ya se conocen como, ¿no? Como un flujo turbulento. Turbulento. Bueno, de acá se hace una demostración, si bien es cierto yo no lo he puesto en su debido momento, ¿no? ¿Cómo se hace la demostración para encontrar esa velocidad crítica que mencionan?
En sí es bien larga la demostración, entonces lo que hemos puesto simplemente es esto, ¿no? Cómo es la velocidad crítica entre un número que se conoce con el número de Reynolds, ¿no? El coeficiente de viscosidad, la densidad y en este caso el diámetro del tubo, ¿correcto? Entonces se mide, ¿okay? Y ese es el número de Reynolds. ¿Cuándo va a empezar a hacerse turbulento? Entonces, de eso se trata, ¿no? Turbulento. Ahora, claro, va a depender de quién use esto, ¿no? Entonces ya sabemos cuándo se produce turbulento y se mide, ¿no? La velocidad a cómo se desplazan, pues, las moléculas. La molécula. El número de Reynolds para cualquier velocidad de flujo, entonces va a estar dada así, ¿no? La densidad, el diámetro, la velocidad de desplazamiento y el coeficiente de viscosidad. Bueno, normalmente esta práctica hacen ustedes en laboratorio, no sé si lo hagan. No sé si tengan las herramientas necesarias para demostrar cómo es ese experimento, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos, ahí tiene cómo es su velocidad crítica, que ahí empieza a ser el movimiento turbulento, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, en un tubo cilíndrico, el número de Reynolds que corresponde a la velocidad crítica es de alrededor de 2000. ¿Cuál es la velocidad crítica en una manguera de 2 centímetros de diámetro para que fluya agua? Entonces ya tenemos pues la velocidad. ¿Sí? No, el número de Reynolds es 2000. ¿Sí? Y ahí está el coeficiente de viscosidad, la densidad y el diámetro. Entonces, ahí empezaría a ser crítico esa velocidad crítica determina entonces cuánto empieza a ser turbulento, ¿no? Y esto es, claro, este ejemplo es cómo se logra medir entonces la viscosidad de un fluido, ¿no? Es como una centrifugadora, ¿no? No vamos a dar más detalles, aquí lo dice todo, la solución, pero se coloca el fluido, ¿sí? Y se empieza a ver cómo está variando en la parte externa del tubo, en la superficie externa, ¿no? Y en la interna, ¿no? Hay dos, ¿correcto? Y van a girar, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Esa es la manera de ser. Bueno, luego tenemos el flujo de un fluido. Bueno, flujo simplemente va a ser pues el número de moléculas que van a atravesar un área, ¿no es cierto? O sea, el número de la cantidad de líquido que va a atravesar por un área. Pero para eso tenemos que decir que el fluido debe ser incomprensible, ¿no? Esa es una primera tarea para estudiar esta parte de los fluidos, ¿no? Es decir, su densidad no puede cambiar y no tiene fricción interna llamada viscosidad. Entonces, considera eso, que no debe tener, su densidad no debe cambiar y la viscosidad debe ser la mínima, ¿no? Fricción no debe tener fricción interna. Y aquí pues están en líneas, ¿no? Es como que cada molécula está viajando en una sola dirección, ¿no? No se cruza, como ya le he mencionado, ¿no? Con otras, ¿correcto? Así es, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tubo de área A, ¿sí? Y las líneas de flujo. Entonces ahora tenemos las líneas de flujo. Así se van a desplazar cada una de ellas, de las moléculas, ¿no? ¿Sí? Y ese es flujo.
flujo de un fluido por unidad de área, ¿no? Veamos. Las líneas de flujo en la figura inferior son laminares porque las capas adyacentes se deslizan suavemente una sobre otra. Entonces tenemos aquí, acá tenemos un obstáculo, ¿sí? Y ahí las líneas, ¿no? Cómo van las moléculas viajando, ¿no? Alrededor de una tubería, ¿correcto? Así. Acá tenemos otra forma de obstáculo. Y cómo las líneas van viajando, ¿no? Acá tiene problemas, ¿no? En las construcciones de edificios, de, de aparatos que se desplazan a grandes velocidades, ¿no? Tienen estas imperfecciones y tienen que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Desplazamiento de fluido, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿sí? Característico. Claro, también se mide las presiones, ¿no? En cada uno de los lados, ¿correcto? En cada uno de los lados. Para este caso, por decir, tiene un perfil de la sección transversal de un ala de un avión, ¿no? Por decir, de una nave, ¿correcto? Entonces la variación de presiones va a hacer que este se sostenga, ¿no? En la figura derecha, el flujo ascendente es laminar al principio, pero luego se convierte en flujo turbulento, ¿no? Ahí está bien claro, ¿no? Bueno, acá son incidencias, ¿no? El humo se desplaza así como fluido, ¿no? ¿Sí? Normal, ¿sí? Laminar, o sea, lo es ideal, ¿no es cierto? Y acá empiezan a mezclarse, ¿no? Es turbulento lo que dicen. Bueno, esta es una animación y, y ahí se ve, ¿no? Esa animación, entonces aquí pues vemos lo que se conoce como, o sea, esta partecita es algo fijo, ¿no? Y esta es justamente la animación del perfil, ¿no? Del ala de un avión, ¿correcto? Sí, cómo va el aire. Sí, entonces es ese problema, ¿no? Que ha volado, que ha volado un avión y ha visto cómo se mueven estas partes terminales, es la que determina, ¿sí? Cómo debe ser pues el ascendente, descendente, disminución, ¿no? Un montón de funciones lo que sucede, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Ese es el aire, ¿no? Es un fluido el aire. Ahora, entonces también mide pues cómo ese fluido va a variar su presión, ¿no? Alrededor de ellos. ¿Sí? Y esa es la consecuencia de que estos naves empiecen a sostenerse en el aire. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. Si bien es cierto, esta es la forma más simple, la que vamos a observar, porque normalmente se hace eso en forma espacial, y acá solamente vamos a tener la forma más simple, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos, pues, en el lado derecho? ¿Sí? Miren, esta es parte de un tubo, una tubería, ¿sí? En esta forma, acá tiene un área 1, en esta posición, ¿no? Los fluidos se desplazan a una velocidad 1, en el otro lado, de área 2, ¿sí? Está una velocidad 2, ¿correcto? Entonces, para pasar de una posición a otra, hay un espesor acá, ¿no? Que está dado por esta relación, ¿no? Un espesor aquí también, ¿sí? ¿Qué está pasando? El producto es el volumen, ¿no? Es constante en caso de un fluido incomprensible, ¿no? Acuérdense que estamos estudiando siempre que el fluido no se comprima, quiere decir que su volumen no vaya a perder, ¿no? Siempre va a mantenerse. ¿Okay?
es constante el caso de un fluido, ¿no es cierto? Entonces la ecuación de continuidad va a estar dada por esta relación, ¿no? El área 1 por el volumen 1, ¿correcto? En esta posición debe ser igual aquí, continuidad entonces, ¿no? El área 2 por el volumen 2. Y acá tenemos pues la tasa del volumen de flujo, ¿no? Variación del volumen o el diferencial de volumen entre el diferencial del tiempo. Debe ser igual al área, ¿no? Por su velocidad. ¿Sí? Entonces estamos tratando de un flujo incomprensible, ¿no? ¿Sí? Un flujo incomprensible y de comportamiento laminar, ¿no? Quiere decir que una molécula tiene su propio camino, su propia trayectoria, eso se dice laminar. O mejor dicho, que no sea turbulento, ¿no? Hay un ejemplo, dice, un aceite incompresible con densidad, nos dan la densidad, se bombea a través de un tubo cilíndrico. A razón de 9.5 litros por segundo. La primera sección de la tubería tiene un diámetro de 8 centímetros. Nos preguntan cuál es la rapidez de flujo del aceite, cuál es la rapidez del flujo de masa. Son dos. Entonces, nos dan la densidad y nos dan el volumen, ¿no? Nos dan el diámetro, nos piden cuál es la rapidez del flujo de aceite, cuál es la rapidez del flujo de masa. Entonces son dos, ¿no? Rapidez de flujo y rapidez de flujo de masa. Okay. Bueno, dejamos el ejemplo, lo resolvemos. Vamos a la ecuación de Bernoulli. Ahora está en inglés. A ver, siguiente. No, esto no. Ah, era por el gráfico más. Eh, bueno, no lo tengo demostrado, pero
A ver, déjame ver. Ya lo puedo ver. Desde acá vienen ejemplos, ¿no? Entonces lo que quería era ver la ecuación de continuidad, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar este ejemplo para ver cómo sale esto, ¿no? ¿Sí? Entonces demostrar eso, ¿no? Usamos esta imagen. Bueno, ahí está todo escrito ya, ¿no? Ya le hemos descrito, entonces el volumen en el punto 1, digamos, ¿no? Llevamos aquí 1, y aquí punto 2, ¿no? Son dos partes. Entonces, el volumen en 1, ¿no? Vamos a poner acá. ¿Cuánto va a ser? Simplemente, pues, el área 1, ¿no? Por la velocidad 1, por el diferencial del tiempo, ¿correcto? Eso es, ¿no? Creo que ahí no hay discusión. Considerando la densidad, ¿no? A ver, considerando la densidad, ¿no? Si la densidad, no, la densidad, ρ del fluido, ¿no? Claro, vamos a considerar si la densidad es ρ, debería ser, ¿no? Del fluido. Entonces, masa que ingresa por 1, entonces, ¿no? Ingresa por 1, ¿cómo debe ser? Entonces ahí debe ser ρ por área 1 B1. Como este es volumen, esta es densidad, todo esto se convierte en masa, ¿no es cierto? Ok, y este es por diferencial de tiempo, ¿no? Lo único que hemos hecho es agregado, pues, la densidad, ¿no es cierto? Y eso es masa por unidad de tiempo. Y asimismo, por 2, vamos a ponerle masa que sale por 2. ¿Cuánto va a ser? Muy simple, ρ, área 2, B2, diferencial de tiempo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Todo esto es masa, ¿no? No le voy a poner este nombre, pero sabemos que es masa, ¿no? El volumen, sabemos el volumen 2 también, ¿sí? La densidad es ρ. El flujo es estacionario, entonces la masa en 1 debe ser igual a la masa en 2. ¿Sí? Y pues eso es lo que debe suceder, ¿no? Entonces igualamos
Rho, área 1, velocidad 1, diferencial de tiempo, Rho, área 2, velocidad 2, diferencial de tiempo. De ahí se demuestra que A1 B1 debe ser igual a 2 B2, ¿no? Y esto debe ser constante, ¿correcto? En toda la tubería debe ser constante. ¿Okay? Entonces el producto A por B es constante, ¿no? A lo largo de cualquier tubo de flujo, de tubo de flujo, ¿correcto? Claro, es el ideal, ¿no? Estacionario, entonces. Eso es, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es la ecuación de continuidad, ¿no? Vamos a enmarcar, aunque ya está en la presentación. ¿Sí? Entonces masa que ingresa es masa que se retira, ¿no? Ok. Ese es en cuanto a la ecuación de continuidad. Y luego tenemos el teorema de Bernoulli. ¿Ok? Entonces, es la ecuación, o también se conoce como teorema, ¿no?, de Bernoulli. Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener nosotros en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ese es un tubo, ¿sí?, del cual, pues, hay un fluido que se está desplazando, ¿no?, de la posición 1 a la posición 2, ¿sí?, en forma ideal, ¿no?, Este, estacionario, como hemos dicho, ¿no?, normal se desplaza, ¿no?, el flujo. En esta parte tenemos un área A1, sabemos que esto es un espesor, ¿no?, ¿sí?, el espesor, ¿sí?, del tubo, el volumen del tubo ya sabemos cómo calcularla, y como está en un punto, podemos incluso ver que hay una fuerza, ¿no?, que hace que se desplace. Es dinámico, entonces, ¿no? Y esa es la presión 1 por el área 1, entonces tenemos una fuerza, ¿correcto? En ese mismo punto, entre A y B, hay una velocidad, que llamamos velocidad V1, ¿correcto? Luego, ese mismo tubo, pues, suponemos que está sobre un nivel de superficie, ¿no?
está a una altura y sub 1, ¿correcto? En el otro punto tiene esas mismas características, claro, varían algunos parámetros, pero si la altura es mayor, ¿sí? El espesor puede ser menor. Y es el mismo diferencial de volumen, lo que se está tomando en ambos casos, ¿no? El área es 2, aquí también existe una presión, o sea, una fuerza, ¿no? Presión 2 por área 2, y aquí la velocidad también cambia, ¿no es cierto?, entre los puntos C y D, ¿no? ¿Sí? Entonces, la velocidad 1, la velocidad 2 son diferentes. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar, ¿no? Y hay un flujo, pues, lo que se conoce como flujo, ¿no? Entonces, aquí hay flujo, ¿no? Y se demuestra, ¿no? Okay. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Podríamos demostrar todo, ¿no? Vamos a demostrar qué cosa. Que las condiciones, y a la final lo que tenemos que demostrar es una ecuación que se debe hacer constante, ¿no? Esta es la ecuación, vamos a demostrar. Es ρ g y más un medio, ¿no? La densidad nuevamente, la velocidad al cuadrado, y esto debe ser constante, ¿no? En todos los puntos de la tubo, ¿ok? Del tubo. Debe ser constante, ¿sí? Ya depende qué posición, pues, ¿no? Por decir en P1 puede ser P1, ¿no? La densidad sí va a ser la misma, ¿no? Porque es incomprensible, ¿no? La gravedad, si es que está a una altura, ¿no? Se considera, pues, energía potencial en esa posición. Después, ¿qué más? ¿Sí? Energía cinética. Al final es, lo que tenemos que ver es que la energía se conserve, ¿ya? Por conservación de energía, ¿no? Entonces, debe ser constante en todos los puntos del flujo, del fluido, ¿no? En todos los puntos. ¿Qué parámetros? Todos estos parámetros deben ser constantes, ¿no? Toda esta ecuación debe ser constante, ese valor. A la final es que decimos, pues, ¿no? En otro punto, por decir, podríamos decir lo siguiente, ¿no? En un punto, presión 1, ¿no? ¿Qué más? La densidad y la gravedad deben ser lo mismo. Entonces, la gravedad, la densidad, acá sí otra altura, otra posición. 2, gravedad, acá es Y2, más un medio ρ por la velocidad 2. Debe ser constante. En otro punto también debe ser constante todos esos tres términos. Entonces, todo eso está relacionado, pues, a la energía, a las... Entonces, sería la energía potencial y esa sería la energía cinética, ¿correcto? Y ahí también están las presiones, ¿no? Depende de qué presiones en cada punto que se desplace el fluido. De eso se trata, entonces, la ecuación de Bernoulli. Bueno, porque como es un teorema, se tiene que demostrar, ¿no?, que efectivamente sale esta ecuación, ¿correcto? En este caso. Bueno, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Y ahí tenemos el teorema de Torricelli. Bueno, y es ver una consecuencia, por decir, el teorema de Bernoulli es el teorema de Torricelli, ¿no? El tubo de Venturi. Es como un ejercicio más, y ahí acaba lo que es hidrodinámica, ¿no? ¿Sí? Y bueno, los otros temas que faltan, los ejercicios que faltan, lo vamos a hacer a medida que demostremos, pues, los
nosotros, ¿no? De ahí, bueno, platicaremos más, ¿no? Por si acaso yo le voy a dejar esta y luego voy a hacer esto. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta sobre estos temas que se enriquecen más cuando ustedes hacen preguntas, ¿no? Para discutir. No hay, ok. Bueno, la pregunta que deben hacer es si el que había revisado el examen. No, no lo he revisado. Lo voy a hacer el fin de semana, o sea, como les dije, el miércoles que viene no voy a estar en clase. Y voy a estar en otra ciudad, mejor dicho, o sea, una provincia por hacer un trabajo. Y, y la verdad no aseguro que pueda hacer la clase, ¿no? Entonces, lo que yo les planteo es buscar un día para recuperarlo, ¿no? Es solamente esa clase del miércoles. No sé, señorita Andrea, ¿qué puede usted decir? ¿O qué están comunicando? Profe, quedamos en conversar hoy día con usted también para ver los horarios, porque no llegamos a ver fecha exacta, porque a varios compañeros se les tienen casi todos los días completos llenos. Ya. Sí, El sábado, eh, el sábado, bueno, en mi caso tengo yo, por ejemplo, es un caso, ¿eh? Tengo clase desde la mañana, desde las 8 más o menos hasta las 2 de la tarde. Y tengo compañeros que tienen laboratorio sábados en la tarde de 3 a 5, de 5 a 7. ya, Entonces se complicaría, podría ser en la noche. Y examen tenemos a las 10, los de biomédica, sábado. ya. Bueno, el miércoles que ustedes me habían comunicado que es 22, creo que ya no es feriado, ¿no es cierto? Ya no es, sí, no es, se ha pasado para el viernes 17, el almuerzo. Ya, Ujú. ya. Quedaría Ya recuperar como un día, nosotros ¿no? Uno o dos. ya. A ver si se ponen de acuerdo y me dicen, pues, qué día puede ser la recuperación. Que no sea esta semana, sino la próxima, ¿no? Profe, este miércoles es el que no podía, ¿verdad? 15. Sí, este miércoles, sí, 15. Ya. Próxima semana sería, ¿no? Bueno, ajá. Del 19 al Bueno, es el 20. único que, Ujú. claro, de ahí viene el lunes que es 20 y el miércoles que es 20 22. Yo me Ujú. imagino que el 24 no se puede, el 25 tampoco, de ahí viene el lunes que es 27 y el 29. Claro. O sea, no, por fiestas no vamos a perder clases, Sí, no. ¿no? Bueno, Mm, mm, sería cuestión, bueno, profe, de quiero, enviar un forms, un cuestionario y ver, pues, qué día pueden. Y en caso no puedan, tal vez con la grabación se puedan poner al día, porque tal sí, vez haya uno que no pueda, pues. claro, ¿no? Eh, claro, en todo caso lo podemos hacer para la práctica, ¿no? Discusión de problemas. Ujú. Eh, ¿Sí? Sí. Y ¿Usted qué bueno, día entonces puede esto lo disponible? dejamos abierto. Cualquier día Dime. estaría disponible. Usted, Cualquier día no, porque ¿qué día podría? hay horas que probablemente se me crucen, claro. Ajá. Por eso yo le digo que me den, por decir, Ya. 2 días, 3 días, entonces yo de ahí elijo, ¿no? Ah, ya. Ya. Claro, entonces yo Estaría bien. elijo. Digo, este es el día que yo puedo, ¿no? Porque si yo les digo, por decir, yo particularmente, por eso yo puedo recuperar los días martes y jueves. No sé si ustedes Mm, puedan, ¿no? O sea, por decir Sería martes, tentativo más. cualquier hora, hasta el fin de mes, cualquier hora, del Ujú. martes
incluso sábado, cualquier hora, sea sin limitación. O sea, ahora estaría disponible, ¿no? Pero hasta el fin de mes no más creo que es. Los que me dicen, yo puedo esos días, normal. Pero si me dicen otro día, me tenemos que someter a la hora, ¿no? El lunes creo que no se puede, porque yo tengo ocupado. Tengo más tarde una clase y en la noche tengo otra. Entonces va a ser difícil. Lo mismo es el viernes, ¿no? Pero entonces martes o jueves, incluso el sábado, eh, cualquier hora del día, ¿no? Ya, profe. Ya son 3 días que le estoy dando, Cualquier entonces día. cualquier otro. El lunes no voy a poder ni el viernes, creo. El Lunes, miércoles, ok. La otra es, yo no he traído una lista de ejercicios, entonces vamos a observar el texto, que ya lo conocen, en la 13ª edición. Los ejercicios a excepción de los ejercicios que llevan integrales, porque todos los demás, de acuerdo a este texto, son, déjenme ubicarme, ¿dónde estamos? 144. Todo lo que es de mecánica de fluidos, no es complicado, ¿no? Si la parte ya viene más complicada, digamos entre comillas, es a partir de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Me he equivocado. Aquí lo tengo más a la mano. Pueden tomar cualquier ejercicio y la otra semana pues vamos a, porque la mayoría tiene ya una, digamos, una intervención, ¿no? Sí, y entonces pueden tomar cualquier ejercicio de acá y demostrarlo rápidamente, ¿no? A partir de la ecuación de flotación, por decirlo, a partir de ahí. Puede ser de este texto o también del Serway, ¿no? Y ahí también, claro, ya hay ejercicios elegidos en el caso de los que restan de aquí, ¿no? O sea, el ejemplo 6, el ejemplo 7, ¿no? Claro, este es el único que tal vez sea más complicado porque trata de visualizar cómo varía la presión, ¿no? Conforme va rotando un fluido, ¿sí? Entonces traten de hacer eso o cualquiera de los que aparecen en el texto del Cierce-Mansky, puede ser, ¿no? Cualquiera, ¿no? A ver si mínimo, pues ustedes tengan uno, ¿no? De repente hacemos un sorteo y el que salga expone su ejercicio, pero lo elige cada uno de ustedes, ¿no? Yo no lo voy a elegir. Ahora, si por A o B es repetido, eh, podría ser, ¿no? En todo caso, tengan de salvaguarda dos, ¿no? Dos ejercicios
y hacemos eso de la parte de ejercicios de esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso sí les voy a indicar, ¿no? Que tengan dos resueltos. Claro, el primero que quieres poner, pues va a elegir el que tiene, ¿no? Y si a nadie sale en forma voluntaria, que no se ha expuesto el ejercicio, entonces tiene que sacar uno que no lo haya expuesto el anterior, ¿no? Así quedamos, ya eso para el día lunes. Y ahí hacemos la demostración de Bernoulli, ¿no? Y hacemos los ejercicios también de Bernoulli ahí, ¿no? Y eso es lo que queda acá, nada más. Ok. Bueno, por mi parte eso va a ser todo. No sé si tenga alguna pregunta. A ver, ¿qué más hay? Ah, ya. No, no veo ni una pregunta, ni tampoco nada en el chat.